Hola, hola chicos. Hoy les voy a hablar acerca de la estructura de las palabras. Bueno, empecemos por la unión de las vocales en una sílaba. Resulta ser que para repasar, bueno, la unión de una vocal débil y una vocal fuerte o dos vocales débiles es lo que llamamos nosotros diptongo. Recuerde que cuando hablo de una unión, me refiero a que las dos vocales estén al lado. Es como una unión de amistad o como una unión de matrimonio. Tienen que estar siempre juntitos. Vamos a observar algunos ejemplos de palabras que tienen diptongo. Veamos acá. La primera que tenemos es canción y tenemos la unión de la I y la O. Observen que la O está tildada, pero como la O ya es por sí solita una vocal fuerte, no interviene para nada. Sigue siendo un ejemplo de diptongo. La segunda es huella. Tenemos la unión de la U y de la E. La tercera es paraguas, la U y la A. La cuarta palabra, camión, la I y la O, que es el mismo caso de la O tildada que la primera. La otra palabra sería cuerda, donde tenemos la unión de la U y la E. Y la otra palabra sería serpiente, donde tenemos la unión de I y la E. Pasamos a otra unión de vocales. Dice que el hiato es la unión de dos vocales fuertes o de una vocal débil, tildada y una vocal fuerte. Recuerden que cuando una vocal fuerte, y cuando hablo de vocales fuertes me refiero a las que uno hace un mayor acento, una mayor pronunciación o un tono de voz más alto, por ejemplo, la A, la E y la O, ¿verdad? Esas son vocales fuertes. Y las vocales débiles, la I y la U. Si estas vocales débiles se tildan, se convierten en vocales fuertes. Entonces, vamos a ver. También tenemos un ejemplo de hiato cuando hay una H entre las vocales. Estos son algunos ejemplos de hiatos. Leemos el primero que dice alcancía. Ahí tenemos el caso de la I, que es una vocal débil, pero en este caso tiene una tilde, entonces la convertimos en fuerte. Ya esa unión de dos vocales fuertes se llama hiato. La segunda palabra, león. La tercera, aeroplano. La otra, caer. La que sigue, Rosalía, como la cantante. Y la última, marea. Vean que en color rojo yo les puse las vocales que están uniditas y que son fuertes. Vean de nuevo, cuando me refiero a unión, tienen que estar al lado las vocales para que sea un hiato o para que sea un diptongo. Pasamos y nos encontramos con el famoso triptongo. El triptongo es la unión de tres vocales en una sílaba débil, fuerte y débil. ¿Ok? Esa es la unión de las vocales débil, una fuerte y otra débil. Eso se llama triptongo. Este es un poco menos común porque nosotros no solemos hablar muchísimo con estas palabras, sin embargo las podemos encontrar en algunos textos, en algunos cuentos, ¿verdad? O las podemos ver presentes en otros países, tal vez, que la gente habla más con estos acentos. Dice, también podemos encontrar un triptongo cuando al final de la palabra el sonido de esa letra es una I, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo sucede eso? Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la palabra miau, ¿verdad? Donde tenemos unión de tres vocales seguiditas. Y vean esta, que es lo que yo le decía, que nosotros frecuentemente no hablamos así. Averigüéis, ¿ven? Pero sí no lo podemos encontrar en algunos textos. Uruguay. Aquí tenemos ese caso donde la letra Y, oye, suena, al final suena como una I. En este caso también tenemos la presencia de un triptongo. Y bueno, y en esta otra onomatopeya, guau. Vamos a pasar. Bueno, entonces, y ahora sí, cuando ya tenemos todo el repaso de lo que son las uniones de los vocales, cómo se llaman, que se llaman diptongo, que se llaman triptongo y que se llaman hiato, ahora nos vamos a encontrar algo muy fácil que es la clasificación de las palabras de acuerdo al acento.
Resulta ser que, bueno, para mí el acento es como una especie de fantasmita que le pega una sílaba en la palabra y es ahí donde se concentra el acento. Vean que por eso puse esas imágenes de fantasmitas. Un fantasmita que no tiene la rayita y otro fantasmita que tiene rayita. ¿Qué será esa rayita? Pues esa rayita lo que quiere decir es una tilde. Para mí significa una tilde. Ok, entonces el acento es el mayor esfuerzo o la pronunciación más altita que nosotros hacemos de una sílaba dentro de una palabra. Nosotros, bueno, en cualquiera de todas las palabras, obviamente, solo podemos encontrar una sílaba con acento, porque imagínense lo raro que sería que, por ejemplo, yo en la palabra camisa tuviera dos acentos, entonces diría camisa. Mira, nosotros no hablamos así, solamente hay una sílaba que tiene el acento. Cuando nosotros nos encontramos palabras que no están tildadas, que no tienen tilde, cualquier palabra que no tenga tilde, forma parte del grupo del acento prosódico, que es solamente cuando nosotros mencionamos la palabra y tiene un mayor esfuerzo de la voz en una de las sílabas. Por ejemplo, vamos a ver cuaderno. Cuaderno es una palabra que no tiene tilde. Veamos dónde suena el acento de la palabra cuaderno. Si yo le pongo a cuaderno el acento en la sílaba cua, vamos a ver, yo diría cuaderno. No, no me suena. Vamos a ver, si le pongo el acento en la sílaba der, entonces yo digo cuaderno. ¿Me suena? Vamos a ver, probemos en la no. Si yo pusiera el acento en la no, yo diría cuaderno y estaría tildado además, pero no es el caso. Entonces veamos que el acento prosódico, porque no tiene tilde, de la palabra cuaderno, el acento está en la der, en la sílaba der. Ok, las palabras del otro grupo, del fantasmita de la tilde, facilísimo, porque forman parte del acento ortográfico todas las palabras que están tildadas. Si no están tildadas, pues no son parte del acento ortográfico, son parte del acento prosódico. Y recordemos que la sílaba acentuada es la sílaba en la que tiene la tilde, ¿verdad? Ok, vamos a pasar. Ahora, de acuerdo al acento, a la sílaba acentuada, las palabras se clasifican en cuatro grandes grupos que yo siempre represento como vagones de tren. Entonces, véanlo así. Por el resto de los siglos yo me los aprendí de memoria de esta forma. Entonces yo digo agudas, graves, esdrújulas, sobredrújulas. Entonces pongo inmediatamente debajo última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Uy, pero ¿qué significa esto? ¿Con qué se come ese sancocho? Bueno, facilísimo. Significa que las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Las sobredrújulas tienen el acento antes de la antepenúltima. Y recordemos que para contar cuál sílaba es la última, la penúltima, la antepenúltima o la que está antes de la antepenúltima, empezamos a contar de la última sílaba que escribimos en la palabra. Por ejemplo, yo escribí la palabra informe. ¿Cuál es la última sílaba que escribí? Me. Entonces, de ahí empiezo yo a contar para ver dónde tiene el acento. Veamos la palabra informe. Informe. ¿Dónde tendrá el acento? Vamos a ver, probemos en la in. Informe. No. Informe. Ah, correcto. Entonces empecemos. La última sílaba es la me. La penúltima sílaba es la for. Entonces esa palabra informe que tiene el acento en la penúltima sílaba se convierte en el grupo de palabras graves, o sea, va en el vagón de las palabras graves. Por ejemplo, la palabra pájaro. La palabra pájaro está tildada en la A primera, en la pájaro.
Entonces yo digo, bueno, vamos a ver cuál es la última sílaba de la palabra pájaro. Pájaro. Ok, la ro es la última sílaba. Y empiezo a contar. Última, penúltima, antepenúltima. Y me doy cuenta que entonces esa palabra, como tiene el acento en la antepenúltima sílaba, va a formar parte de las palabras esdrújulas. Y así sucesivamente. Resulta ser que las palabras tienen reglas para su acentuación. Entonces, veámoslo ahí. Este cuadrito es como un resumen. Dice, las palabras agudas tienen la sílaba tónica, o sea, la sílaba tónica significa que suena fuerte, ¿verdad? Las demás sílabas que no tienen un sonido fuerte se llaman átonas, recordemos. Entonces, la sílaba tónica está en la última sílaba, como el vagoncito lo dijo. Las palabras llanas, que en algunos casos le llaman llanas, nosotros le llamamos graves, tienen acento en la penúltima sílaba y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Vamos a ver cuándo se acentúan o cuándo van tildadas, más bien. Dice que las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Las palabras graves se tildan cuando terminan en alguna consonante que no sea N y S. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de lápiz. Lápiz termina en una consonante que es diferente a N o S. Por eso se tilda en su penúltima sílaba, la. Igual que la palabra azúcar. Veamos la palabra azúcar. Recuerde que la última sílaba, por ejemplo, es la última que yo escribí. En el caso de la palabra azúcar, la última sílaba es la car. Entonces de ahí empiezo a contar. Última, penúltima, la su. Esa es la sílaba acentuada. ¿Lleva tilde? Sí. ¿Por qué lleva tilde? Porque termina en una letra o en una consonante que es diferente de N o S. Si nos vamos al caso de las palabras esdrújulas y de las palabras sobredrújulas que no están en este cuadrito, siempre, siempre, siempre van tildadas, siempre. ¿En dónde, profe? En su antepenúltima sílaba o en el caso de las sobredrújulas antes de la antepenúltima sílaba.